casi censos y documentación. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va? Hilda Irala y Antonio Nadal, los saludamos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Hola Antonio, hola Hilda, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien. Vamos a estar mejor cuando usted nos explique algo que a nosotros nos cuesta digerir y entender. Porque la realidad es otra cosa, claro, parece, ¿eh? A ver, el INDEC dice que la inflación es de 1,9, la de junio, o sea que bajó respecto del mes anterior. Pero la canasta básica aumentó un 2,2. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que aclarar una cosa siempre que hay un proceso inflacionario, los precios siguen aumentando, ¿sí? Lo que ocurrió ahora es que los aumentos fueron en menor proporción al mes anterior, ¿sí? El 1,9, comparándolo al 2,1, lo que se ocurre es una desaceleración, pero los precios siguen aumentando. Eso está claro y la gente lo siente y todos lo vemos cuando vamos a comprar algo al supermercado, almacén o al kiosco, lo hace, ¿cierto? Por un lado, tiene que ver con eso. Por otro lado, la canasta del IPC es distinta a la canasta básica de alimentos y la canasta básica total. Es decir, no es la misma composición porque la canasta del IPC, primero todo, tiene una cantidad de productos mucho más grande que lo que lleva la canasta básica alimentaria, que está basado en kilocalorías, digamos, lo que una persona, un adulto equivalente, necesita para vivir. A eso se refiere. Por eso que por ahí los aumentos que se puede dar en alguna que otra no siguen la misma tendencia, digamos. Pero así todo te demuestra que hoy los alimentos en la Argentina representan un fuerte impacto, por supuesto, pero cuando le sumamos los servicios, que ahí sería la canasta básica total, se dispara, digamos, el valor que necesita una persona o una familia para salir de la indigencia o la pobreza. Contador, aclárenos a nosotros, una vez más, y a la audiencia, ¿qué se refiere usted cuando dice los servicios? Porque es muy importante eso. Bueno, el tema de los servicios es fundamental porque tenemos que hablar de que no solamente incluye las tarifas de energía, agua, telecomunicaciones, sino también tenemos que hablar de todos los servicios nuevos que la gente consume hoy en la actualidad, sean los servicios de streaming, sean los servicios de internet. Tenemos que hablar también de que la composición de los servicios hoy es mucho más grande de lo que era hace 20 años, que es el problema que tiene hoy el IPC. Estamos trabajando sobre una canasta de precios del año 2004-2005, que por supuesto en ese momento la incidencia, el peso que tenían los servicios era muy bajo porque muchos de ellos estaban subsidiados y con eso las familias tenían más gasto en bienes, alimentos y otras cosas que en el pago de servicios. Bueno, hoy la realidad es totalmente distinta. Con la quita de los subsidios de la Secretaría de Energía de la Nación, decisión del presidente Milei desde hace 3 años casi, tenemos un aumento del 3000% en los servicios, tenemos tanto en energía, en agua, en telecomunicaciones, que se ve impactado mes a mes, y bueno, ni hablar de los combustibles, también otro de los factores que influyen mucho en los precios, que también se vienen actualizando semanalmente y que impactan. ¿Cuál es el problema? Que el problema es la ponderación. Como no estamos utilizando una canasta más actualizada, por lo menos la del 2018, que es la que pedían las provincias y el mismo INDEC iba a hacerlo, iba a permitir que cuando hagamos esa división entre bienes y servicios, los servicios tengan mayor peso. Bueno, hoy no ocurre eso, por eso se discute si cuando la inflación da ese valor, inclusive que dio un valor interanual del 33,5 o un acumulado ya del 16,8, realmente es total la inflación que está pasando hoy en la Argentina. Si tuviéramos una actualización, como lo planteó en algún momento la Universidad Torcuato Di Tella cuando hizo un cálculo con la canasta 2018, a ello le daba que había casi un 15 o un 20% más de inflación. Entonces eso es lo que siempre está en discusión y que hasta el día de hoy, por decisión del presidente y del ministro Caputo, directamente no se van a actualizar las canastas, por lo menos no hay fecha definida y nosotros seguimos calculando con una canasta vieja. Cierta triquiñuela de los promedios, podríamos decir, para mostrar una cosa que no es. Y ahí viene la discusión, porque antes había una queja de que si en el 2015 hubo una intervención al INDEC o lo que sea, hoy realmente está demostrado que hay una intervención al INDEC, ¿sí?
porque se nota la intervención directa que tuvo el presidente y el ministro Caputo en no autorizar que se actualice la canasta, y que no nos olvidemos, eso también terminó en la decisión de eyectarlo al exdirector del INDEC, que era el señor Marco Labaña. Entonces eso también termina siendo un problema, ¿cierto? Cuando uno después se queja de una cosa pero plantea otra. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Lo llevo a otro tema. Hola. Sí, ¿me escucha? No, perdón, está bien. Yo sé que usted está ahí recontra ocupado. Gracias por atendernos como siempre. Ahora dígame, no, por favor. Lo llevo a otro tema. Firma de convenio con el Ministerio de Turismo, ¿en qué consiste, contador? Bueno, estuvimos ya hace unos meses, empezamos un trabajo con el Ministerio de Turismo para fortalecer el sistema estadístico provincial en relación a los datos de información turística, principalmente fortaleciendo a ellos lo que sería su sistema de información de registros administrativos con relación a operadores, con relación a los servicios turísticos, a el nivel de alojamientos, de plazas, de habitaciones disponibles, además de el movimiento de personas, es decir, cada vez que ocurre algún evento o tenemos, por ejemplo, periodos ahora como de vacaciones, tanto invernales como de verano, también saber información que permita después el desarrollo de políticas públicas para el Ministerio de Turismo en relación a promoción, en relación a direccionamiento de financiamientos, de programas, que le permita a ello ayudar al sector privado del turismo y también al sector comercial, ¿cierto? Porque esto es fundamental, entender cómo hay un movimiento en nuestra provincia de turismo, principalmente sobre líneas que tienen que ver con un registro administrativo que se fortalece con nosotros aplicándole asistencia técnica, metodológica, para que ellos tengan una información fidedigna y le permita trabajar mejor. Bien, entonces esto va a consistir también en tener más datos, ¿no? Y saber dónde estamos ubicados en materia de turismo, por ejemplo. Claro, acá no nos olvidemos que hay una realidad también. El Ministerio de Turismo de Nación, denigrado hoy a Secretaría de Turismo, ha sacado financiamientos a encuestas importantes que se venían haciendo a nivel nacional, como la encuesta de ocupación hotelera, inclusive también a financiamiento de encuestas que permitían saber la cantidad de personas que salieron del país y ingresaban al país, con el tema del gasto de divisas que salen de la Argentina, porque no nos olvidemos que a Scioli le molestó cuando se demostró que había más argentinos gastando en el exterior con tarjeta de crédito y saliendo del país que el turismo receptivo en la Argentina. Es decir, demostrando que hubo una caída fuertemente en ese sector y también del consumo, que era clave. Ahora Mar del Plata, Villa de Carlos Paz y lugares muy comunes de turismo estaban mostrando datos muy negativos, y por eso también a la Secretaría de Turismo de la Nación no le convenció ese dato. Y bueno, por eso es fundamental fortalecer nuestro ministerio y los ministerios provinciales, digamos, porque nosotros necesitamos la información, es fundamental tener datos para la toma de decisiones. Y bueno, este trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo es algo que venimos trabajando coordinadamente desde hace unos meses, y bueno, ahí formalizamos con la firma de convenio. Contador, volviendo a los datos del INDEC conocido recientemente, si bien la inflación a nivel nacional ha marcado una clara tendencia a baja, digamos, a nivel, digamos, el impacto de la canasta básica sigue generando preocupación sobre el poder adquisitivo. Y acá hago un punto porque me parece importante también destacar todo el esfuerzo que hace el gobierno provincial por pagar en tiempo y forma a los sueldos, a los empleados públicos, el aumento que ha otorgado el gobernador Infran, esto de pagar, esta decisión política de pagar en el sueldo y el aguinaldo conjuntamente. Pero bueno, ¿por qué sentimos todo que aumenta desde que asumió Javier Milei? ¿Qué dice el INDEC? ¿Qué es lo que nos muestra con respecto a esta inflación de Milei? Bueno, tenemos que pensar de que, como decíamos, un proceso inflacionario
afecta directamente al salario, digamos, porque sabemos muy bien que la suba de los precios de una forma después va haciendo la caída del poder adquisitivo de las personas, siempre y cuando los salarios no acompañen a ese proceso inflacionario. Lo que demostró este gobierno nacional es que no solamente aplicó una devaluación feroz allá por diciembre del 23, no nos olvidemos de eso, un 118%, que no solamente eso directamente golpeó al salario real, que no permitió todavía una recuperación total, tanto en el sector público nacional como en el sector privado, sino que además de eso tenía que sumarle que los precios, ellos lo dispararon, porque en ese momento, ya en diciembre fue un 25% mensual, después fue un 20%, y hoy se jactan de que la inflación está bajando en teoría, o está bajando los precios, que es una mentira, porque como decía recién, en un proceso inflacionario los precios aumentan, pero en menor proporción, nada más que eso. Está claro de que la política de ajuste que el gobierno nacional viene implementando, donde un peso más para ellos es un problema, que por eso decían que la emisión monetaria era el principal factor inflacionario, quedó demostrado que no solamente es el factor el tema de la emisión monetaria, porque ellos ajustaron tanto que en teoría ahora no se emite un billete para que circule en la economía, pero siguen emitiendo para pagar la deuda de los intereses de los préstamos que pidieron y los bonos que emitieron, y la gente generó este freno feroz, que hace ya son casi 10 meses de recesión en la economía, de enfriamiento en la economía, que también pisó las paritarias, no autoriza que las paritarias superen cierto porcentaje, y en el sector público nacional no permite que los aumentos mensuales no sean más del 1 o el 1,5%. Entonces, por eso se siente este feroz ajuste, y además que el presidente se jacta, se ríe de todos los argentinos diciendo que él es el presidente que más ajustó la historia, que va a quedar en la historia como una de las 3 personas más importantes del mundo, no sé, su visión teórica de la economía, de la teoría austriaca y que no funciona en ningún lado, pero él cree que es lo mejor que hay. No viendo la realidad cotidiana, digamos, porque se cerraron 26.000 pymes, hubo más de 300.000 puestos de trabajo formales que se perdieron, pero así todo sale a festejar que se crearon 100.000 monotributistas que se terminan siendo trabajadores de aplicaciones de delivery o de transporte, que en realidad tiene una precarización laboral, porque es un operario de una industria capacitado que lleva mucho tiempo, o un científico del CONICET, alguien que estuvo mucho tiempo investigando y capacitándose, hoy tenga que salir a manejar una autoaplicación o tenga que salir en bici a hacer delivery. Me parece que es una crueldad de lo que piensa el gobierno en relación a todos los argentinos, y está reflejado, como esto decíamos, que no quieren actualizar la canasta de bienes de precios porque saben bien que les va a dar más inflación, o no quieren hacer ciertas medidas que están buscando la forma de que mostrar datos positivos en teoría de la economía de crecimiento, cuando los únicos sectores beneficiados son 3. Es decir, tenemos la minería, tenemos la energética, tenemos la agroexportación y la intermediación financiera, inclusive eso que no generan grandes cantidades de empleo, digamos, todo lo contrario, están perjudicando a la construcción, al comercio minorista, mayorista, a la industria manufacturera. Entonces, esa realidad que refleja la economía argentina con un discurso de que estamos creciendo, que hay superávit, que encima un superávit ficticio que plantea el ministro Caputo porque no quiere poner los datos de los pagos de intereses de la deuda, que ahí daría negativo, o los saldos del Banco Central que te dicen que todos los días compran dólares, pero a su vez después tenemos un saldo rojo de dólares en el Banco Central cuando se ponen las deudas. Bueno, toda esa lógica no que quieren mostrar es lo que después se refleja en la calle, en el consumo, en la pérdida de empleo o la realidad que está viviendo la Argentina. Contador Julio Esbar, de Estadística, director de Estadística y Censo y Documentación de la provincia de Formosa, muchísimas gracias, muchas gracias. No, por favor, muy Antonio, claro. Que tengan una buena jornada y bueno, hoy fuerza por Argentina. Hoy fuerza por Argentina. Sí. Hoy fuerza por Argentina. A tomar un poquito de té de tilo, boldo, valeriana, manzanilla, lo que tengan ahí. Ya decretó el gobernador Asueto, así que todos prendidos a la televisión. Así que, pero no va a ir bien, contador, no va a ir bien. No, por supuesto, no. Yo creo que no va a ir bien. De todas maneras, ya los franceses no están los españoles, que